Hoy entonces vamos a entrar en este tema de la Escritura que se llama Levanta tu tabernáculo. Y vamos a mirar a través de la Escritura el proceso y hacia dónde Dios nos quiere llevar por el hilo de la conducción teológica que Él maneja para que lleguemos a levantar el tabernáculo para Dios. Así que en esta hora te damos gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, nos instruya, corrige, amonesta. Y gracias porque tú nos harás entender y comprender y nos darás la sabiduría y la inteligencia espiritual para aplicarla a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en las redes sociales creo que ya están transmitiendo. Un saludo muy cordial para todos los que están en estos momentos entrando en esta parte de conectarse. Y bien, vamos a mirar entonces a nivel de la Escritura una palabra que está en Hechos capítulo 15, versículo 16 en adelante. Dice la Escritura: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, hace conocer esto desde tiempos antiguos. Amén. Muy bien, es algo que viene desde muy atrás y vamos a empezar precisamente a mirar esa parte de del tabernáculo y vamos a empezar en Amós, capítulo 9, versículo 11, donde es muy claro y dice: en aquel día, yo vuelve y menciona en Amós, en aquel día yo levantaré ¿qué? Caído, ¿de qué? Un momentico que esto no me está funcionando. Caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Y qué más? Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador, y el que... ¿A quién? El pisador de las uvas, al que lleva ¿qué? Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se destilarán. Traeré del cautiverio a mi pueblo, ¿y qué más? Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, y harán huertos, y comerán frutos de ellos. Después plantaré sobre su tierra, nunca más serán ¿qué? Arrancados de su tierra que yo les di. ¿Ha dicho quién? Jehová, ¿quién? El Dios tuyo. Muy interesante esta palabra dada por el profeta cuando había pasado un tiempo donde los templos o donde Dios empezó a manifestarse al hombre, a darle en su mente, en su conciencia, cómo establecer la comunión con Él, que luego vamos a ver algunos aspectos de los templos, cómo el tabernáculo de David quedó en stand-by, pero él luego dice que lo va a levantar. Va a levantar. Tabernáculo de David, ¿por qué? Pues hay muchas razones y muchas explicaciones para ello. Y es porque en el tabernáculo de David era una tienda, y en esa tienda el sacerdote podía estar
al frente del arca y no le pasaba nada. Antes no podía hacer eso, ni en el de Moisés, ni en el otro, ¿cierto? Ni en otros podían entrar los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote y una vez por año, y no podía hacer eso, pero en el tabernáculo David se abre un panorama donde todos podían entrar para adorar. Eso nos estaba señalando que más adelante Dios iba a restaurar el sacerdocio a través de Melquisedec y que iba a abrir el camino para estar en la presencia del Señor. Todo era un tipo de figura, de sombra, y que viene de nuevo allí en el Concilio de Jerusalén. Nuevamente se expone esta profecía para los últimos tiempos, donde dice que para que el resto de los hombres busque al Señor. El objetivo de levantar el tabernáculo es que el resto de los hombres busque ¿a quién? Al Señor, y que todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre le conozcan. Entonces, vamos a entrar en esta dinámica de mirar que en el libro de Éxodo, capítulo 25:8, encontramos el santuario, ¿sí? Que Dios le pide a Moisés que construya, y ese fue el primer tabernáculo. Ese fue el primer tabernáculo. Moisés sube al monte, Dios le da la muestra, le muestra cómo debe de ser. Moisés baja y dice, bueno, vamos a hacer lo que yo vi arriba, y empieza la construcción de ese tabernáculo. Entonces, bueno, se fue demasiadamente, quiere que terminemos ya, ¿sí? Vemos aquí entonces, le dice a Moisés, hazme ¿qué? Un santuario y habitaré entre ellos, porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su creación y de sus hijos, ¿ya? Y dile, yo habitaré entre ellos. Note esta orden, hazme, ¿cierto? Ellos, en plural. Todos los israelitas estaban, ¿qué? Involucrados. Toda la iglesia hoy en día debe de contribuir individualmente con su ofrenda para la construcción del tabernáculo. Pero no es que vamos a volver a hacer el tabernáculo de Moisés, sino que ya sabemos que hay una parte fundamental de nuestro sacrificio y nuestra ofrenda, que es nuestro culto racional, que es nuestra ofrenda como olor fragante, donde presentamos nuestros cuerpos vivos, santos, delante del Señor. Entonces, allí vemos el primero que se construye con todas las minucias que el Señor le da y se instaura, y precisamente el tabernáculo queda en medio del pueblo, porque Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. No quiere estar ni a un lado, ni atrás, ni adelante. Él quiere estar en el medio, o sea, Él quiere ser el centro de nuestras vidas. A partir, ese es el mensaje que le estaba dando al pueblo, para que este pueblo entendiera que el Dios de Israel era el centro de sus vidas. Hoy Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Así que miramos aquí que Dios le mostró en visión el diseño del templo como una réplica que había en el cielo, allá arriba. Se la mostró para que hubiera una similitud en la tierra para la ¿qué? Adoración. Porque Dios está buscando desde el inicio adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Porque allá arriba hay algo similar. Allá hay adoración 24/7, ¿sí? Todo el día, toda la semana, todos los meses, si lo podemos llamar así, hay continua adoración. Pero aquí en ese reflejo en la tierra, el Señor también quería que su pueblo le adorara a Él. Miremos algo más. Por eso encontramos aquí que el tabernáculo está compuesto de varias partes
Y en la primera que tenemos acá, encontramos el candelabro, encontramos el incensario, encontramos los panes, y luego, después del velo que había, encontramos el arca, donde debía entrar, ¿quién? El sumo sacerdote a presentar ofrenda una vez al año por el pecado. Hemos explicado varias veces lo que significa cada una de estas partes, que tienen muchas, digamos, enseñanzas, pero una de ellas es el candelabro equivale al conocimiento, a la luz que tenemos, ¿ya? A la luz que ilumina, porque el tabernáculo está compuesto de atrio, lugar santo y lugar santísimo, que es comparado con el cuerpo humano, atrio cuerpo, ¿cierto? Lugar santo alma y lugar santísimo espíritu. Entonces, en el alma se mueve el conocimiento, se mueve la comunión, los sentidos, ¿cierto? Y aquí la intercesión, que es el altar donde se quemaba el incienso estipulado por Dios para que ese olor fuera grato y Él escuchara las oraciones, ¿ya? Y eso se cumple en nuestra alma. Entonces, aquí hay tres cosas que es, ¿sí? Lo que hemos estado hablando en estos días: mente, voluntad, ¿y qué más? ¿Quiénes recuerdan? Corazón, mente y voluntad. Ahí están trabajados los tres. Ya se ponen de acuerdo, ponernos de acuerdo y quemar ese olor fragante. Y esto era lo que más o menos puede tipificar en primera instancia estos tres elementos. El sacerdote podía llegar hasta ahí todos los días, pero de ahí no podía pasar, sino que debías una sola vez al año podía entrar. Y esa sola vez al año entraba ¿a dónde? Al arca, y allí llevaba la sangre, al Shekinah, y en el Shekinah ya Dios le daba instrucciones y hablaba. Recuerde que el sacerdote debía llevar unas campanitas para que la gente que estaba afuera se diera cuenta de que él estaba vivo, porque si alguien entraba no apto a ese lugar, lo jalaban con una cuerdita porque moría. ¿Sí? Dios no admite ningún tipo de inmundicia. Pero luego vemos aquí algo muy interesante, que esto era como le dijera yo, un reflejo de lo que iba a venir, porque en el libro de Hebreos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, y que somos reyes y sacerdotes, y que podemos entrar a la presencia de Dios, ¿ya? Podemos entrar a la presencia de Dios y estar allí. Ya no hay esa parte que había en el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo de David se diseñó un nuevo tabernáculo en el cual la alabanza y la oración permanecían, ¿cuánto? 24 horas. Era de continuo, 24 horas, 7 días a la semana, como en el anterior, solo, ¿sí? Que este sería fijo, como lo dice Primera de Crónicas allí. Este era fijo. Habían, creo que 32,000 personas que pertenecían al coro, para coros, para varios tiempos de 8 horas, 8 por 3, 24. Esto les tocaba 8 horas, los otros venían y tocaban 8 horas, los otros tocaban 8 horas, y habían unos directores encargados de la continua adoración, de la continua alabanza al Rey, y por eso podemos ver algo tan maravilloso en el tiempo de David. Hoy la Biblia no nos dice 24/7, pero sí nos dice orad sin cesar. ¿Cómo? Orad en todo tiempo, con toda oración y qué, y súplica en el Espíritu, y oremos sin cesar. ¿Ok? Casi que similar, ¿ya? Casi que similar, orando en todo tiempo. ¿Ok? Pero sigamos a ver qué nos dice.
Allí entonces el arca fue trasladada. Cuando David empezó su reinado, el arca fue trasladada. Ustedes recuerdan que el arca estaba por allá, llevaba 20 años en una casa. El arca de Dios, la presencia de Dios, estaba por allá en una casa de un hermanito. Llevaba 20 años y cuando David toma el reinado, dice: yo no voy a reinar si la presencia de Dios no está conmigo. Y manda a traer el arca. Y averigua dónde está. La manda a traer. Y él, en su deseo más fervoroso, se manda a hacer una carroza de madera nueva, se consigue 2 buenos bueyes estrenados y manda por el arca. Y cuando están trayendo el arca en un lugar llamado Pérez Usa, que significa tropezadero, el arca se iba a caer y uno de los que iba al lado cuidando el arca le pone la mano para que el arca no se caiga. Inmediatamente muere. Uno se pregunta por qué a veces haciendo cosas buenas para Dios se muere. ¿Este hombre estaba haciendo algo malo? ¿El que iba cuidando el arca? ¿Aló? ¿Y por qué? ¿Por qué murió? ¿Qué pasó? Porque hasta ahí llegó el arca. Cuando le llega la noticia a David, David se entristece, se pone mal, inmediatamente va a los libros a consultar por qué pasó, qué le pasó, por qué sucedió esto. Porque aquí hay una enseñanza también para nosotros. A veces hay cosas muy buenas que yo quiero hacer para Dios, pero no son las cosas correctas. A veces yo quiero hacer lo mejor para Dios, pero no es lo correcto. Entonces, cuando David se va y examina bien los libros, se da cuenta que no era como él quería, sino como Dios había mandado que se hicieran las cosas. Hoy en día sufrimos de ese síndrome de hacer las cosas que yo quiero para Dios y no lo que Dios dice que debemos de hacer. Y por eso es que sufrimos grandes descalabros en la vida cristiana. Entonces, cuando él se da cuenta, dice: wow, esto no era con carreta nueva, esto no era con bueyes nuevos, esto era con el sacerdocio. Esto solamente lo podían tocar los sacerdotes. Por eso fue que murió este hombre que estaba ahí al lado, cuando tocó el arca. Porque estaba en el lugar, ¿qué? Equivocado, haciendo lo que no le habían mandado a hacer y lo que no debía de hacer. Por eso a veces nos metemos en graves problemas cuando nosotros, de pronto obedeciendo normas de una autoridad, lo que nos ganamos son problemas. ¿Y sabe por qué? Porque la autoridad no consulta bien qué es lo que Dios manda, porque Dios tiene sus diseños y el hombre está cambiando los diseños de Dios por sus diseños. Entonces David, lo primero que hace es que llama al sacerdocio, lo purifica, lo limpia y ahora sí, manda por el arca. ¿Cómo debía venir el arca? Cargada por los sacerdotes, en hombros, no en carretas, no con bueyes y no con guardaespaldas. ¿Aló? La acción era muy buena. ¿Aló? Tal vez muchos de nosotros hemos querido hacer cosas muy buenas por la iglesia. Y hemos hecho la carreta, hemos conseguido los bueyes, hemos conseguido los guardaespaldas. Y después, ¿qué pasó? Porque no era el diseño de Dios. Por eso hay cosas muy buenas que yo puedo hacer que a Dios no le agradan. Por eso yo tengo que consultar la voluntad de Dios para todo. Si usted es un hijo de Dios, si es un sobrino, un primo, haga lo que quiera. Pero si es un hijo de Dios,
Consulte, consulte. ¿Ya? Y cuando empezó a venir el arca, David daba 6 pasos y ofrecía ¿qué? Un sacrificio. En la carreta no se estaba haciendo eso. ¿Ya? Y David danzaba y David se movía allí. Entonces, ese tiempo que David tuvo para reflexionar fueron 3 meses, 90 días. Y esos 90 días, el arca fue transportada a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom empezó a ser prosperada en todos los ambientes, en todo lo que conlleva la vida de la rutina diaria del hombre, empezó a ser prosperado. Y David se daba cuenta, vea, es un Obed, ¿dónde está? Vea, no. Y uno se hace una pregunta. Esta arca llega a una casa y se demora 90 días y se prospera en una gran manera. Y la pregunta es, esta misma arca que estuvo en una casa 20 años, ¿por qué no prosperó? ¿Por qué esa arca que estuvo 20 años atrás en un lugar no prosperó? ¿Y por qué ahorita que llega a una casa y ni siquiera lleva el año y estaba inmensamente prosperada? Esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de saber cómo relacionarnos con la presencia de Dios. Porque a veces podemos tener la presencia de Dios en nuestra casa y no saber cómo relacionarnos con ella. Entonces no hay bendición. Este hombre supo relacionarse con ella. Y mire, de sus hijos, de su descendencia, salieron 70 hombres servidores para Dios. ¿Qué pasó en 20 años atrás? ¿Cuántos de nosotros llevamos tantos años en la vida cristiana y no se ha visto ni siquiera el crecimiento de una uña que yo pueda decir milagro? Y otro que acaba de llegar, no tiene ni 2 meses y está contando maravillas. ¿Sabe por qué? Porque este se sabe relacionar y aquel no. Por eso las casas Obed-Edom ya son determinadas casas de bendición. Amén. Casas de bendición. ¿Y quién no quiere tener en su casa la bendición? Porque donde está la presencia de Dios, no falta nada. ¿Qué falta donde está la presencia de Dios? Nada. Porque Dios lo llena todo en todo. Él es el dueño de todo. Él controla todo. Entonces, ¿qué más? ¿De qué nos ganamos nosotros con tener una Biblia de 280,000 pesos en la sala, tapada con un plástico en el Salmo 91 y ni siquiera lo leemos ni lo entendemos? ¿Sabe qué está haciendo esa Biblia ahí, en esa casa? Está trayendo juicio en vez de bendición. Entonces, fue en el reinado de Salomón que finalmente se construye un templo. ¿Ya? Se construyó el templo, como lo dice ahí, el primer templo que viene a sustituir por primera vez el tabernáculo en el desierto y el tabernáculo de David. El primer tabernáculo se llama el tabernáculo de Moisés. El segundo se llama el tabernáculo de David o la tienda de David. El tabernáculo de Moisés, nadie podía entrar al lugar santísimo. El tabernáculo de David se podía danzar delante de la presencia del Señor. Y allí, cuando el arca, mire que el arca fue llevada por los sacerdotes, ¿sí? David danzaba. David ligero de ropas, ¿cierto? Se puso un ligerito de ropa, se puso una pantaloneta, camiseta, ¿ya? Y se puso a danzar en la presencia del Señor.
Y aquellas personas religiosas asomadas por una ventana empezaron a criticar a David. Él estaba en la presencia del Señor. Y él estaba agradando a Dios. Pero los religiosos no miran eso, porque los religiosos se pusieron, mírenlo. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! Ese esposo mío. Vea. Ya. Claro que, gloria a Dios, que ya de esa gente no hay. Ya no hay Micales en la iglesia. ¿Sí? Hay hermanos que se danzan, mueven, y, aleluya, y el otro es, ¿dónde me metí? ¿Qué manicomio es? No. Entonces, sí, ok. Salomón recibe de David su padre los planos, todos los diseños, porque David siempre quiso construirle templo al Señor. Dijo, yo quiero mejorar esto, yo no quiero que mi Señor esté en una tienda, Señor, y el Señor le dijo, usted no puede hacer eso. ¿Por qué sus manos estaban qué? Contaminadas de qué? De sangre. Pero es que hay algo tremendo con David. Miremos algo tremendo de David. David era un hombre que salía a la guerra. Espada por aquí, cabezas por allá, muerte por un lado, las manos untadas de sangre, y luego venía y ofrecía sacrificios al Dios vivo. Claro que usted no vaya a hacer eso ahora, ni se le ocurra. ¿Sí? Pero mire, David. Entonces fue el primer templo que se hizo, ¿sí? Pero la función iba a ser la misma. Está en Segunda de Crónicas 5, 2 al 9. Y este pasaje da a entender que trajeron, ¿cierto?, los demás muebles sagrados a Gabaón. Porque ellos tenían cosas allá. Lo metieron allá en Gabaón. Guardaron las cositas del templo en Gabaón. Sigamos. Entonces, ahí miramos prácticamente como una réplica pequeña de lo que era el templo de Salomón. Todo esto tiene su significado grande, muy interesante, que debíamos de estudiar a profundidad y qué requerimiento hay. Aquí tenemos el lavacro, donde están los 12 bueyes, habían 4 para el norte, 4 para el sur, 4 para el oriente, 4 para el occidente, y todos siempre tenían la cara hacia adelante. Escondían lo que llamamos nosotros las vergüenzas hacia atrás, ¿cierto? Teníamos aquí varias cosas, como es el altar del sacrificio, luego tenemos acá el lugar santo y luego acá el santísimo. Y las cámaras que habían para guardar una cantidad de cositas, que luego lo vemos en Nehemías, que era lo que había, donde estaba el incienso, el oro, una cantidad de cosas, que ahí fue donde uno de los principales de sacerdotes emparetó con Tobías y le hizo una piecita aquí en el templecito. Ay, tan lindo. Uno de los principales opositores de la obra de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y emparentó con este hombre y lo metió al templo. ¿Ya? Como si no hubiera sido. Eso ocurre, yo creo que eso no ocurre hoy en día cuando el hijo, el sacerdote de Dios, emparenta con el mundo y tolera el pecado dentro del templo. Sí, eso no tiene nada que ver. No se preocupe por eso, que eso no lo preocupe. La consagración del tabernáculo en Segunda de Crónicas 5 y en el verso 14 dice, ya no podían los sacerdotes estar ¿a dónde? Allí, ¿a dónde? ¿A dónde no podían estar? ¿Por qué? Para ministrar a causa de la nube. ¿Por qué? Porque cuando se consagró el templo, la nube del Señor bajó. Se consagró un templo físico. Por eso estos lugares se pueden consagrar, como se consagra su casa. Eso era de adobe. Salomón, piedra traída de muy lejos, enchapado en oro, consagraba al Señor. Dice que la nube del Señor que bajó.
La gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces los sacerdotes no podían entrar. Cuando fue el tabernáculo de David, bajó la columna de fuego y no podían entrar los sacerdotes. Qué bueno sería consagrar este lugar y que tuviéramos que hacer el culto en la calle porque no podemos entrar. ¿Sí? Sí, los que están allá, ¿me entienden? Sí. No. Gloria a Dios. Con relación a la inauguración del tabernáculo construido por Moisés, dice, entonces una nube cubrió ¿qué? El tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová la llenaba. 2 veces que consagraron el templo, 2 veces bajó la nube la presencia del Señor, porque ahí la nube está hablando de la presencia del Señor. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Ven? Lo que estamos buscando. Pero sigamos. Y dice en Levítico 9:24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. ¿Cómo sería ese, uno presenciar esa parte? Sacrificar allá esos novillos, hermano, esos búfalos. Yo que no, a veces cuando va para la costa hay unos búfalos inmensos, y de pronto un novillo así bien gordo, bien grande, y encima de ese altar, y solamente queda el olor a carne asada. Aleluya. Señor consumió. Cuando lo consumía era porque a Dios le agradaba la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. El fuego del altar tenía que alimentarlo constantemente con leña para no dejarlo ¿qué? Apagar. De la misma forma, nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. ¿Para que no se qué? Para que no se apague. ¿Ya? ¿Y quién es el que trata de apagar nuestra fe? El adversario, con los vientos contrarios. Pero aquí debe permanecer, ¿cierto? Como dice, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¿Amén? ¿Ok? Qué interesante. Entonces, miremos esto. ¿Cuál es nuestro tabernáculo caído? Después de ver este panorama, ¿cuál es el tabernáculo caído? Pues sencillamente la Biblia nos dice que nuestras vidas ya somos ¿qué? Templos. Usted y yo somos ¿qué? Templos de Dios. O sea, tabernáculo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Y mire muchas veces lo que pasa ahí. ¿Ya? En Corintios, no sabéis, el coro que dice, no sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, ¿cierto? Somos vos. Y a veces nosotros este templo no lo cuidamos. Hemos descuidado nuestro templo. No le damos el cuidado respectivo por todas esas cosas que pasan. Ayer hablaba un hermano algo que me gustó mucho lo que él expuso, y es que dice la Escritura que algunos andan en la corriente de este siglo. Y ¿cuántos se han ido a bañar a un río? A ver. Ok, muy poquitos, ¿cierto? Que no se bañan ustedes, hombre. Cuando uno se mete a un río, ¿cierto? Ocurren 2 cosas. O para quedarse ahí donde se metió tiene que luchar contra, o se deja llevar por la. ¿Y qué es más fácil?
¿Ah? ¿Qué es más fácil? Dejarse llevar por la corriente. Porque usted tiene que luchar contra la corriente, ¿cierto? ¿Ok? Entonces yo me iba con los muchachos por allá para Armas Caldas, para el río Armas, ¿sí? Y nos amarramos con un lazo y nos tiramos por allá arriba, que siempre que uno va para un río, hace el sancocho, ¿sí? Río Sancocho. Entonces, nos tiramos por arriba y bajamos porque nos dejamos llevar ¿de qué? Y íbamos pasando el sancocho, ¡ala! Porque nos llevan la corriente. Porque es muy fácil dejarnos llevar de la corriente. Así hoy en día ocurre muchas veces con el Hijo de Dios, que no quiere luchar contra corriente y que es más fácil dejarse llevar por la corriente. Entonces no cuida su templo, no cuida su cuerpo y después vienen procesos de Dios bastante delicados, porque dice que el que destruye el templo, Dios lo destruye a él. Al referirme de tabernáculo caído, me estoy refiriendo a que ya no existía adoración continua. ¿Qué era lo que no existía? ¡Wow! ¿Hasta dónde existió la adoración continua? Hasta David, 24/7. Y luego se fue extinguiendo la adoración continua. ¿Ok? Entonces, que estableció Moisés y David, Salomón en los tabernáculos terrenales, pues estos nunca cerraban las puertas, siempre estaban disponibles para el servicio del Señor día y noche. Día y noche. Salomón también tuvo cantantes. Ahí corrijo esa parte, porque dije que hasta Moisés. En el templo nunca cerraron sus puertas, siempre estuvieron abiertas para la adoración continua. ¿Ok? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hemos sustituido ¿qué? La verdadera adoración con un simple modelo, un manual de música y canto que no representa la verdadera adoración, que hace que llene el templo, nuestro cuerpo, con la gloria de Dios. Entonces hoy le decimos adoración a lo que no es adoración, le decimos alabanza a lo que no es alabanza. Yo creo que hay que entrar en esa dinámica. Nos cuesta mucho, muchas veces entrar en esa dinámica de lo que es la verdadera adoración y la verdadera alabanza. Porque Él está buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y ahí es donde está. ¿Qué trabaja más en nosotros? ¿El espíritu o el alma? Muchas veces trabaja es el alma. ¿Ya? Entonces, si nuestra alma la perfeccionamos porque yo siento, porque a mí me gusta, porque a mí me parece, porque es que yo creo, porque es que es la manera en que a mí me agrada. No, el espíritu trasciende todas esas cosas. ¿Y cuáles son los cantos e himnos espirituales? ¿Cuántos cantamos nosotros al día? ¿Nos mantenemos cantando? O muchas veces, como la serenata que escuchamos anoche, no nos dejaron dormir, que hubieran sido unas personas maduras, pero eran jovencitos escuchando a Darío Gómez. Pues no cree que un joven pues le gusta a Darío Gómez, sí le gusta. Sí. Yo creo que a los jóvenes les gusta el reggaetón y todas esas cosas, sí. Pero Darío Gómez, ajá. Me tuve que levantar a las 4 de la mañana y ponerle cara a Gildardo Ruiz para que me armaran eso. Me apagaron eso. Toda la noche pues ahí. Y era todo el frente y tenían el bafle y precisamente nos daba, ¿ya? Y en fin, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué son cánticos e himnos espirituales? Taller de adoración, taller de oración, de intercesión. Pero viene el grupo rojo, viene el grupo X o Y, ¿cierto? Gospel Par, donde vamos a, y en fin, las canciones del momento, los hits de ahora, ¿ok? Y eso es lo que se hace. Entonces, se está necesitando algo que realmente ministre en nuestra vida,
que volvamos a eso, a esa parte. El comportamiento de los fieles en el santuario terrenal apuntaba a su comportamiento en su vida privada. Ahora veníamos y unas parejas en plena calle, y bailando, le digo yo, si estuvieran en la iglesia les daba pena danzar, no se metían a la danza. ¿Ya? Pero es que ya están tomando aguardiente. Aquí pueden tomar el vino, el gozo del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, ¿no? Y aquí a veces nos da vergüenza, ¿no? Y afuera no le hace. Sí, importa, cogemos el micrófono y cantamos karaoke, nadie es eterno en el mundo, y es una belleza, ¿cierto? Para ese programa que hay de las voces. Entonces, miremos que Dios no acepta un comportamiento tal, debemos de cuidar nuestro cuerpo como el santuario que es del Espíritu, ¿qué? Santo. En Isaías capítulo 1, versículo, escúcheme bien, ¿qué dice ahí? 11, miremos y verá que lo que dice el Señor, que es del 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, deseo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? A veces montamos cosas dentro del pueblo de Dios y Dios no ha dicho, yo no quiero eso. Yo no les he pedido eso. ¿Quién se lo mandó? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan más vana ofrenda. E incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo subir. ¿Son iniquidad qué? Vuestras fiestas solemnes. ¿Esas tal? 20. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me tienen, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho esto. A veces venimos y presentamos venimos a una reunión, a un culto como esto, y le damos a Dios cualquier cosa, como nos parece dárselo. De cualquier manera. Y Dios está cansado de eso. Dios está cansado de eso. Entonces miremos, sigamos adelante. La verdadera oración no puede suceder en un templo externo, sino ¿en dónde? En el interno. Ya se quitó. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Está bien, tenemos instrumentos, tenemos allá. Pero la adoración no es cuando suene allá, es lo que sale de mi corazón. Y yo debo estar preparado los 24/7. Yo vengo a dar aquí lo que entrené en la semana. No vengo a ver que vienen a cantar los hermanos. O que cuando suene el piano, ¡ay, ya va a empezar la alabanza! No, usted y yo debemos de ser adoración y alabanza. ¿Aló? Por eso es que yo no he vuelto a decir, yo voy para el culto. ¿Por qué? Porque yo soy el culto. Mi estadía en este lugar, la reunión de los santos, cada 8 días, es el resultado de mi continua permanencia delante de Dios durante la semana. Y cuando me reúno con los santos, yo vengo a aportar, vengo a dar.
para poder recibir bendición y vida eterna. Entonces, ¿en dónde es eso? En nuestra alma. Un alma completamente entregada a Dios estará constantemente en estado de alabanza y adoración. ¿Ya? Bueno es alabarte el Señor, qué bueno es. Y que en el antiguo tabernáculo, de acuerdo a los requerimientos en su funcionamiento, tenía que estar limpio, puro y consagrado. ¿Cómo debía estar el tabernáculo? Limpio. ¿Cómo debemos de nosotros venir? Limpios, puros y consagrados, dedicados totalmente al servicio de Dios. Fuimos comprados por Él, ¿cierto? ¿Ok? Y nuestras vidas, que son morada del Espíritu Santo, también deben de ser dedicadas para el servicio y la obra de Dios. Por lo tanto, debe de estar limpia, consagrada para Dios, como lo dice Corintios. ¿Ya? Como hablamos en esta semana, un corazón no puro, un corazón cargado, un corazón resentido, una conciencia corrompida, contaminada, ¿qué le podrá dar a Dios? ¿Ya? Si yo no tengo un corazón puro, no soy capaz de amar a mi hermano. No soy capaz. O sea, yo puedo fingir amarlo, pero no lo amo. Lo acepto, pero no lo amo. Lo tolero, mas no lo amo. Y la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Por eso hay mucha cosita todavía que el Señor está trabajando con su Espíritu Santo en nosotros, para que cada día seamos mejores. Amén. ¿Cómo levantar el tabernáculo caído? ¿Cómo levantarlo? ¿Cómo volver a restaurar esto? Vamos a mirar, ¿cierto? El profeta Amós habla de la ¿qué? Restauración del tabernáculo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El tabernáculo ha estado caído, pero que Dios lo levantará. Y el tabernáculo estuvo caído por muchos tiempos, muchos años, donde se perdió el fin, el objetivo de él. ¿Ya? Miremos ahí si podemos leer ahí. ¿Y la gloria de quién? ¿Qué pasa? ¿Y después de qué? Dejó de existir. ¿Pero qué? ¿Hecho mediante qué? El profeta es que ¿qué? Una restauración. Viene una restauración grande. Viene una transformación para nuestras vidas. Para los que estén dispuestos. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque Dios lo prometió. Continuamos aquí. ¿Cómo podemos levantar? La epístola de los Hebreos hace una lista. ¿Cómo podemos levantar el tabernáculo? Miremos, acerquémonos, como dice ahí, con corazón sincero, en plena certidumbre de qué, purificados qué, de la qué, y lavados los cuerpos, no dejando de congregarnos, como algunas tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto cuanto más veáis que el día se acerca. ¿Está cerca el día del Señor? Exhortémonos, animémonos. La palabra exhortar es animar. Animémonos. Cuando vea a un hermano decaído, anímelo, no lo regañe, no le dé Biblia por todos los lados. Anímelo, hermano, hay que reunirnos, hay que estar en la presencia del Señor. Y aquí hay varias cositas: corazón sincero, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, ¿sí? Son unos requisitos que vemos allí, que nos dice el libro de Hebreos. Y estos versos bíblicos se mencionan 5 cosas que hay que hacer para levantar el tabernáculo caído. Vamos a mirar cuáles son esas 5 cosas. Número 1, ¿cierto? ¿Corazón qué? Dice, esto nos enseña que cuando nos acercamos a Dios hay que hacerlo sin qué, sin hipocresía. ¿Cuántos están viendo los sábados en RCN a esa novela, esa serie de Jesús? ¿Sí? Muy interesante cómo esos rabinos
miraban a Jesús con rabia, con ira, porque Jesús les hablaba la verdad y a un religioso hablarle con la verdad le duele, le duele. Entonces, con un corazón ¿qué? Sí, sincero. Segundo, en plena certidumbre de ¿qué? Una confianza total de que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a restaurar. Yo tengo esa confianza y esa plena certidumbre. ¿Ya? Que así pasen los días, Él lo cumplirá. Él no me va a dejar avergonzado. Amén. ¿Qué más? Tercero, purificando los corazones. Tenemos que limpiar nuestro corazón de todas las cosas mundanas que puedan estar apegados y arraigados. Eso lo vimos esta semana, la semana pasada. El Señor estaba hilvanando todas estas cositas de un corazón puro, de un corazón limpio. Bienaventurados los limpios, porque ellos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el que, hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos miren por qué mis caminos. Pero es interesante esta parte. Corazón es muy importante, ¿sí? Y mire el requisito para levantar. Cuarto, lavado los cuerpos. Esto es por la sangre, ¿cierto? En la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Tú y yo, si aceptamos al Señor Jesucristo, nuestro cuerpo fue lavado con su sangre preciosa, que fue derramada. Y por último, tenemos, no dejando de congregarnos, que no nos coja el conformismo, ¿sí? Y se aparte de nuestro deseo de ir a la casa de Dios, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír. Ok. Entonces hoy en día tenemos las alternativas, porque debemos de acomodar ciertos horarios para que el hermano se sienta bien, porque es que a esta hora le va mejor. Hermano, no sé, no entiendo muy bien eso. Porque cuando el mundo pone una fecha y una hora, a esa hora y a esa fecha hay que hacerlo. ¿Aló? A esa hora hay que hacerlo. Y no le pregunta a usted si quiere o no quiere, sino que lo establece. Ya. Entonces nosotros muchas veces como ministros buscando la comba al palo, no hermano, es que si hacemos un culto a las 5, es que los hermanos no madrugan, es que si hacemos un culto a las 7 los hermanos tal cosa, que es que si lo hacemos a las 11 ya es muy tarde, que se les parte el día, que bueno, cualquier cantidad de cosas y empezamos a buscar cositas, entonces uno va escogiendo donde mejor se sienta. Porque hoy en día usted y yo tenemos iglesias para todo. Tengo iglesias donde no me molesten la conciencia. Ay, ay. Quiero una iglesia donde no me pidan ofrendas ni diezmos. Allá está. ¿Cierto? Quiero una iglesia donde me permitan vivir mundanalmente. Ahí la tiene. ¿Cierto? Quiero una iglesia donde me regañen todos los días y me den juguete. Ahí la tiene. Sí. Ya. Hay iglesia para todo. Entonces, cada uno va escogiendo, es como, ¿dónde me siento mejor? ¿Dónde me siento? Pero el principio de Dios es el lugar donde yo escogiere, allí iréis, allí estaréis, y allí te estableceréis. ¿Aló? Ok. ¿Vamos para esa? Continuamos. Conclusión. Siquiera acabé temprano. Es la conclusión de la introducción. El tabernáculo caído se refiere a nuestra falta de ¿qué? Y adoración fingida únicamente a Dios.
Ah, dirigida. Ah, muy bien. ¿Qué es el tabernáculo caído? Falta de alabanza, de adoración. A veces cantamos unos coros, hermano, pero como lo sacó Panchito Juárez, que es el magnate de las giras y es el que sale así y es el de moda, entonces lo montamos y no discernimos qué es lo que estamos expresando, ¿ya? Es caer en el desánimo, es estar en condición que se describe Hebreos 12:12. ¿Y cuál es Hebreos 12:12? ¿Qué dice Hebreos 12:12? Es estar en esas condiciones. Hebreos 12:12 dice, por la cual levantar las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Un estado de estupor. ¿Aló? Tremendo, ¿no? Hoy, ¿cuál es la invitación? La invitación hoy es que usted y yo levantemos el tabernáculo. Congregarse por completo, consagrarse por completo al servicio de Dios y de su prójimo. Que Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Sí le queda clara esa conclusión? ¿Qué es consagrarme por completo al servicio de Dios? ¿Dejar de ir a la empresa? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de qué? ¿Mis obligaciones? No, no. Porque mire, nosotros hemos estado hablando acerca de que muchos dicen, ay, pastor, qué bueno yo dejar el trabajo secular para dedicarme a la obra de Dios. Hermano, para el espiritual, todo es espiritual. No hay trabajo secular. Porque usted en el trabajo o en el empleo que Dios le dio, usted es un heraldo, un proclamador que Dios lo necesita ahí. Dios tiene sus personas que los saca para ministrar en el templo. Pero era una tribu y habían 11 que iban a trabajar para sostener lo levítico. Entonces, ese concepto de que el trabajo no es secular, o el empleo no es secular, el empleo es una bendición de Dios. ¿Aló? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Por qué? Porque cuando yo voy al libro de Génesis, encuentro de que Adán estaba recibiendo las instrucciones de Dios y dice que Adán fue puesto en el Edén para que lo labrase y lo guardase. Pregunto, ¿había pecado Adán ya? ¿Había fallado? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba labrando, lo estaba cuidando. Entonces lo que Dios nos ha puesto a hacer no es que el trabajo lo puso Dios como castigo, como lo inventaron los cubanos. No, no. O el empleo no es algo, no, hay que hacer. Dios no es un Dios perezoso, Dios no es un Dios holgazán, Dios es un Dios hacedor. Es un Dios creativo. Es un Dios que se mueve. Y por eso dice, he puesto bendición en tus manos para que todo lo que hagas sea prosperado. Entonces, en su empresa, Dios le da una idea para que usted desarrolle y en sus manos empieza a ver la bendición y usted empieza a vender y a vender y a ser prosperado y prosperado y prosperado, ¿cierto? Y el otro también, y el otro también, y el otro también.
Y a Dios le va dando a cada uno su capacidad para hacerlo. Cada cual tiene que creérselo. ¿Aló? Yo un día, a punto de nacer Elizabeth, que no teníamos seguro ni nada y me resulta un trabajo. Y yo veía que la gente llevaba almuerzo para allá, para ese guardadero de cosas. Y por allá habían unas ollas, unos fogones de gasolina y yo, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Señor, dame una idea. Entonces fui y me conseguí unas libras de arroz. Fui por donde quedaba el Éxito y el Caravana y el Ley, que ya no. Y por ahí conseguí patas y cabezas. Y papas y cebolla y lo referente a ese. Y empecé a hacer sopa de arroz. Y con patas y cabezas de gallina. Y puse un letrero, venta de pensamientos y caminantes. ¿Qué es eso? Almuerzo, pensamientos y caminantes. Almuerzo, pensamiento. ¿Y qué es pensamiento, Eliel? Es el arroz con la cabeza. Y caminante, con la pata de la gallina. Y vendía parejo, y vendía. Vendíamos parejo. Porque es que, si yo me quedo esperando ahí a que... No, hermano. Dios nos da estrategias. Lo que pasa es que nosotros somos muy cómodos. Queremos que nos caiga la lluvia del cielo y ahora hay mucho verano. Mucho verano, no está cayendo. Entonces hay que ir a provocar la lluvia. ¿Sí? Y Dios te dio una promesa en tus manos. ¿Aló? Te dio una promesa en tus manos. Y en mis manos nos dio esas promesas. Entonces, no, que es que la plata está muy escasa. La plata no está escasa. No, la plata está hecha. Lo que pasa es que hay que saberla ubicar donde está. Hay que tener sabiduría. Y dice que si alguien no tiene sabiduría, se la pida a Dios. Pero yo también tengo que saber dónde invierto. Porque en el reino de Dios se mueve por acciones. Se mueve como la bolsa de valores. ¿Ya? Si usted no sabe invertir bien en la bolsa de valores, eso se le va a pique. Porque si Dios empieza a bendecirlo a usted y usted empieza a bendecir a gente, a personas que son echadas, que no tienen fe, que a toda hora es dame, dame, dame. Usted está compartiendo una bendición con el que Dios le está diciendo, hey, ojo. Ah, es que yo tengo un corazón de masmelo. Pues mijo, póngalo de cacho de toro bravo, porque ese corazón de masmelo puede que le cierre. Usted tiene que saber a quién le da. Pastor, lo que tu mano izquierda lo dé, que no lo sepa la derecha. Sí, señor. Apliquemos bien ese texto. ¿Cierto? Hay personas que a toda hora viven, hola, ¿cómo está? Ay, ¿cómo te parece que tengo que ir mañana a la EPS y me hace falta por ahí como unas cositas, a ver? Ay, yo le estoy pidiendo a Dios a ver qué me... Como para que usted le suelte. Y uno cae en la trampa. Mantiene la boca abierta. Ah, pum, a mí no le metió nada. Tenga. ¿Ah? Démosle el pescado. La primera vez. Pero enseñémosle a pescar. Amén. ¿Que hay que ayudar a los hermanos de la fe? Claro. Yo antes de ayudarle a uno de afuera, primero revisamos aquí, a ver, llamo a la iglesia. ¿Quién no tiene mercado? Pastor o, en fin, el diácono. ¿Quién no tiene mercado? Ah, vea, está Pepito, Juanita. Ah, no, listo. Es que hay una señora aquí enseguida que no es cristiana y está aguantando hambre, parejo. Primero la casa de la fe, dice la Biblia. Y si sobra,
para afuera. Aquí nos pasaba con alguien que venía, subíamos la canasta y se paraba ahí al ladito. Dele. Dele. Y el día que no se le dio, ¿qué problema? Pues yo les doy un consejo a los hermanos dadivosos, a los de corazón generoso. Cuando usted vaya a dar, canalícelo por otro lado. Usted siente darle a alguien, vaya a tesorería y dígale, esto para fulano de tal. Porque si usted viene y le dice, hermano, ay, tan lindo, ay, hermano, Dios le bendiga. Usted es el mejor ángel. El día que yo me le vuelva a acercar, que ella se me vuelva a acercar a mí, y yo no te voy a pagarle, soy el peor demonio. Canalícelo. Póngale nombre. Y cuando uno ya, hey, Juanchita, venga, vea que aquí le mandó el Señor. ¿Quién me lo dio? Siempre uno quiere saber quién se lo dio. Ahí sí, lo que tu mano dio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hay unos hermanos que tienen un ojo para los hermanos que tienen platica en la iglesia. Vienen con esa carreta de testigos de Jehová. Hermano, ay, es de una necesidad, usted me puede prestar 200,000 pesos. Llega el otro. Y a lo último, no el hermano, ¿qué le pasa? No, bien, no, hermano, ¿qué le pasa? Y para sacarle pues uno de esos a los hermanos es, sí, tiene que coger una tabla y meterle puntillas para darle. ¿Qué le pasa? No, hermano, es que hay muchos hermanos que me ven, platican en la iglesia. ¿Cómo así? Vea, fulano, me pagaba los 8 días, ya no está viniendo a la iglesia. Pues eso no pasa aquí, le estoy contando un cuento eso me lo contó Guerrero hace como 5 años que ocurre en Chicago. ¿Sí? Y eso es lo que daña el corazón de la gente. ¿Sí? Por eso uno muchas veces, cuando va a ofrendar, aprieta en otra parte. ¿Sí o no? Aprieta. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos sinceros y adoramos al Señor. Amén. Ahora, queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos... Démosle al Señor. ¿Cuántos de ustedes han dejado de darle al Señor sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias? Que han prometido, han hecho promesas a Dios. Me han hecho promesas hasta a mí y no me las han cumplido. No porque me las cumplieron. Si usted viene delante del sacerdote, como Ananías y Zafira, hermana, cuente conmigo a partir de ahora mis diezmos y ofrendas para su iglesia. Y luego van pasando 2 meses y 2 meses. ¿A quién le mintió? ¿A mí? Tuki, la disciplina. Pastor, es que qué pena dar 200 pesos y el sobre vale 800, no importa. Dios no está mirando, sino la actitud de tu corazón. Mueve la economía de Dios. Para recibir hay que dar. Ahora, ¿Dios lo necesita? No. ¿Ya? Porque el dar también es adoración. Dar es adoración. ¿Sí? Dar es adoración. Por eso David dijo, no daré nada que no me cueste. Y era un adorador. Por sencillo que sea, hagámoslo. Y eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido el fruto de labios, se ha perdido el fruto, ¿cierto?, de nuestro corazón. Hemos perdido la adoración, hemos perdido la alabanza, pero Dios está restaurando ¿qué? El tabernáculo caído. Amén. Gloria al Señor. Así que en esta hora vamos a darle gracias a Dios
y vamos a poner delante de su presencia este tiempo y vamos a decirle, Señor, que en todo momento de aquí en adelante pueda yo entrar en esa restauración, entrar, bendito Dios, en ese compromiso, que tu Espíritu Santo sea quien me dirija a toda la verdad, me enseñe, me corrija, me redarguya, Señor. Gracias porque cada día quitas velos de mi vida, cada día quitas de mí ignorancia, quitas de mí, Señor, nubes que no me dejan ver claramente lo que está pasando, lo que está sucediendo. Por eso, Señor, hoy te doy gracias por permitirnos recibir esta instrucción, recibir esta capacitación, Señor, Dios de la gloria. Y que tú, oh Dios de la gloria, seas quien nos dirija de aquí en adelante. Que yo pueda preparar mi corazón, que yo pueda preparar mis labios, que yo pueda preparar mi ser, que yo sea un continuo sacrificio de adoración y alabanza, Señor, en mi diario andar y caminar. Señor, sé que estoy entrando en esa dinámica, que tú me estás enseñando, que a veces no es fácil, Señor, porque a veces nos sentimos agobiados por los pesos, por las circunstancias, por todas aquellas cosas que quieren desviarnos, pero sabemos que en ti todo lo podemos, que nos fortalece. Que en mí hayas un adorador en proceso y que tu Espíritu Santo siga fortaleciendo toda área, Señor, que necesite ser fortalecida para llegar a ser parte, Señor, de un verdadero adorador y levantar el tabernáculo de David, para que tu presencia, para que el arca no repose en la casa de Obed-Edom, sino que el arca repose aquí, en este lugar, en mi vida, Señor, y que yo sea prosperado, Señor, en todas las áreas, porque así lo dice tu palabra, que cuando el arca llegó a aquella casa, fue prosperada. Señor, que esta semana sea una semana de victoria, sea una semana de compromiso contigo, de educación, de entrenamiento espiritual. Señor, en tus manos está mi entrada y mi salida. En tus manos está mi acostar y mi levantar. En tus manos está, Señor, todos mis pensamientos. Te los pongo delante de ti. Los pongo delante de tu presencia. Ordénalos tú. Aprueba el que ha de ser aprobado. Y gracias, Dios, porque en este tiempo, juntamente con cada uno de mis hermanos, levantamos ofrenda de gratitud para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. De la gloria al Rey. Bendiciones, gracia y paz. Puede traer su donación, lo que usted trajo. Salude al hermano. No sé si allá hay desayunos. Puede invitar al hermano a desayunar.